Muy bien, pues vamos a empezar a estudiar una de las cartas, de las muchas que escribió el apóstol Pablo. Vamos a llamar lo que algunos llaman la carta magna, otros llaman la carta de la libertad. Y Martín Lutero la consideraba como su carta favorita, como su obra favorita. De hecho, la llamaba mi Catalina, porque él estaba profundamente enamorado de su esposa y su esposa se llamaba Catalina. Por eso él decía que esta era Catalina, su obra también. La veía como la parte fundamental de lo que es la doctrina de la justificación por la fe. Él la calificaba como la verdad cristiana frente al legalismo. Vamos a meditar en la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Gálatas. Estos hombres, los habitantes de Galacia, eran un pueblo céltico que habían emigrado a esa región desde Galia, lo que es Francia. Y desde ahí habían emigrado a esa región de Galacia, lo que hoy se conoce como Turquía, para situarnos un poquito. Los romanos conquistaron esa región casi 200 años antes de que llegara el Señor, pero les permitieron tener cierta independencia. Hasta el año 25, antes del Señor, cuando la convirtieron en una provincia romana y ya pasaron a dominarla también. El autor del libro, no hay muchas dudas sobre él, porque Pablo lo identifica en el primer verso. 1:1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo. Y dice, ¿a quién, no? No hay razón o no hay razones para cuestionar las afirmaciones que dicen que fue Pablo el autor de la carta. Pablo era una persona muy preparada, muy preparada. De hecho, él estudió bajo el famoso rabino Gamaliel, era uno de los más ilustres de aquella época, y a sus pies fue instruido el apóstol Pablo. Él recibió un gran entrenamiento, digamos, sobre todo lo que era el Antiguo Testamento, y no solamente el Antiguo Testamento, sino también las tradiciones que tenían los judíos, porque a todo lo que decía el Antiguo Testamento, ellos le habían incrementado muchísimas tradiciones, muchas tradiciones. Y Pablo era un gran conocedor de todas ellas. Él era miembro de los fariseos. Él fue una de las estrellas, digamos, emergentes de esa escuela, de ese primer siglo. Lo podéis ver en Filipenses 3 e incluso aquí en la misma carta, en el capítulo 1 de Gálatas. Él era de una forma de ser tajante. Él llevaba lo que eran las tradiciones, lo que era la ley, lo llevaba al límite, pero al límite lo llevaba. De hecho, él estaba presente y casi estuvo participando de la muerte del primer mártir, de Esteban.
Porque él nos dice que cuando Esteban murió, él recogió las ropas. O sea, que él estaba por allí. Pablo era un tradicionalista, defensor de la ley, y la llevaba hasta el extremo. Hasta que su vida dio un giro radical. De hecho, de allí pidió autorizaciones para perseguir a los cristianos, para encarcelarlos, e incluso si llegaban a condenarlos a muerte, él no iba a tener ningún problema. Y él iba de esa forma, iba a Damasco. Y en el capítulo 9, de hecho, nos narra lo que ocurrió en su vida en un momento dado. Allí fue confrontado directamente con aquel a quien él estaba persiguiendo. Él iba persiguiendo a cristianos pensando que estaba haciendo el bien, iba persiguiendo para encarcelar, para matar a los cristianos, a aquellos seguidores de Jesús, y quería hacerlo precisamente por eso, porque eran seguidores de Jesús, hasta que un día se encontró con el Señor cara a cara. ¿Recordáis la historia, no? Él iba camino de Damasco hasta que una luz lo cegó y él preguntó directamente: ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy Jesús, a ese al que tú estás persiguiendo. Y su vida dio un giro radical. A partir de ahí, su vida tomó un rumbo de 180 grados. Así que no hay ninguna duda en que este libro fue escrito por él. Quizás hay algo raro del libro, hay algo raro, y es que en todas las demás cartas Pablo tiene un saludo de bendición a todos los que le dirigen las cartas, pero en esta no. Aquí no hay bendiciones. Aquí no hay bendiciones. Esta va directamente al grano. ¿Cuándo se escribió la carta? Pues aquí sí que hay mucha controversia. Aquí hay muchísimas dudas, muchas. Hay quienes piensan que fue sobre el año 58, 57, después del Concilio de Jerusalén. Que se escribió en ese caso desde Corintio, pero también hay quienes piensan que la carta se escribió muchísimo antes, sobre el año 48, año 49, como mucho 50, antes del Concilio de Jerusalén. Hay quienes piensan que lo que está diciendo en el capítulo 2 es lo que él ya había dicho en el concilio, y hay quienes piensan que lo que está diciendo en el capítulo 2 es la preparación que él está haciendo ya, estudiando cómo se va a defender cuando tenga que llegar al concilio de Jerusalén. Así que ahí hay mucha controversia. Si la carta se escribió durante esta fecha, pues posiblemente se escribió desde Antioquía y justo antes de su segundo viaje misionero. Justo antes del segundo viaje misionero. Es una carta, digamos, circular. Y me explico. Todas las demás cartas del apóstol Pablo van dirigidas a una iglesia.
todas van dirigidas a una iglesia. A la iglesia de Filipo, a la iglesia de Colosa, a la iglesia de Éfeso, cartas personales a Timoteo, a la iglesia de Tesalónica, a Tito. Pero esta carta no va dirigida a una iglesia, porque aunque en nuestras Biblias pone carta a los Gálatas, se está refiriendo a una región, no se está refiriendo a una sola iglesia, sino a una región que está compuesta por unas cuantas iglesias. También hay algo muy importante que tenemos que saber, y es que cuando se nos habla de Antioquía, pues puede inducirnos a un error. Puede inducirnos a un error porque muchas veces uno piensa que está hablando de ese lugar desde donde partieron los 3 viajes misioneros de Pablo, pero no está hablando de ese lugar. No está hablando del lugar porque para nosotros Antioquía es conocida por algo muy especial. ¿Recordáis? Porque en la Antioquía que todos tenemos en mente ahora mismo, es el lugar donde a los seguidores de Jesús se les llamó cristiano por primera vez en la historia. Pero esa es otra Antioquía. Esa Antioquía está en Siria, no está en Galacia. Por tanto, hay una Antioquía de Siria y otra Antioquía de Pisidia, que es a la que se está refiriendo el apóstol Pablo. Pablo escribió esta carta para contrarrestar a los falsos maestros judaizantes que estaban añadiéndole muchas cosas a la salvación. Pablo nos enseña que la justificación es por fe, no por obra. Pero sin embargo los judaizantes les estaban enseñando a los gentiles que tenían que guardar ciertos ritos también, que hacer ciertas cosas, que hacer ciertas obras para poder ser salvos, que se tenían que someter a la ley mosaica, a la ley de Moisés. Y solo de esta manera se podrían convertir en cristianos. No es eso lo que nos dicen las Escrituras, porque ahora hay un nuevo pacto. De hecho, acabamos de participar de él. Cuando el Señor instituyó la cena, Él dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Así que Pablo le tiene que confrontar a todos estos hermanos y decirles que no, que somos salvos por la fe, que somos salvos por gracia, que no hay nada más que podamos hacer para conseguir la salvación, porque la salvación no la conseguimos nosotros, la salvación la ha conseguido el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Él dio su vida por cada uno de nosotros, Él dio su sangre para limpiarnos de nuestros pecados y no hay nada más que se pueda hacer para ser salvo. Como decía, Gálatas es la única carta que escribió el apóstol Pablo que no contiene ni felicitaciones ni bendiciones para los lectores, porque él está obsesionado en enseñarles la verdad a todos esos hermanos de Galacia. Esa carta fue escrita a diferentes iglesias. Fue escrita a la iglesia de Antioquía, fue escrita a la iglesia de Iconio, fue escrita a la iglesia de Listra, fue escrita a la iglesia de Derbe y de Perge. Ahí había 5 iglesias. Y esta carta fue una carta escrita para todas esas iglesias. No fue una carta para una sola iglesia. Porque todas estas cosas se estaban introduciendo en esas iglesias.
Todas esas iglesias fueron fundadas por el apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Ellos partieron de la primera Antioquía, de Antioquía de Siria. Y de allí partieron el apóstol Pablo, partió Bernabé y partió también Juan Marcos. Partieron los tres, eso lo encontramos en el capítulo 13 de Hechos. En el capítulo 13 encontramos todo esto que estamos diciendo y vamos a leer algo ahí sobre todo la formación de las iglesias, ¿no? Así que acompañadme a Hechos 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, aquí se está refiriendo a Antioquía de Siria, donde ellos estaban, que había profetas y maestros. Y allí se nos nombra a Bernabé, a Simón, a Lucio, a Manaén y a Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y comienza el primer viaje misionero de Pablo, de Bernabé y Juan Marcos. Nos dice que viajaron a Chipre, viajaron a Salamina, después fueron hasta la isla de Pafos y allí encontraron a un mago. Y aquí, en este relato, encontramos el primer milagro que hizo el apóstol Pablo. Aquí, en este relato, está el primer milagro que hizo el apóstol Pablo. Nos dice que el verso 8 que le resistía Elimas el mago. Y entonces Saulo, que ya adopta el nombre de Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Así que ahora, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Ahí encontramos el primer milagro que hizo el apóstol Pablo, nada más que empezó el viaje misionero. Y entonces nos dice el verso 12 que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Tenemos la primera persona que nos dice que cree en la obra del Señor. Y habiendo partido de Pafos, Pablo y sus compañeros arrimaron a Perge de Panfilia, y allí fue donde Juan les abandonó. Allí estuvieron predicando poco tiempo y llegaron a Antioquía de Pisidia. Y aquí vemos cómo se forma esa primera iglesia en Galacia. Pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y dice el verso 15, el verso 14 termina diciendo que entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, un primer día de la semana. Así que empezaron a leer la ley y los profetas, que era lo que había en aquellos tiempos. Y de eso era de lo que Pablo estaba empapado a tope, porque era quizás en aquel momento el que más sabía de todo esto. Entonces, los que estaban allí les preguntaron: si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo se levanta, manda silencio y les dice: varones israelitas y los que teméis a Dios. O sea que allí había judíos y no judíos. Allí ya teníamos judíos y gentiles. Y ahora les dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres, y les empieza a explicar
toda la historia de Israel. Cómo estaban esclavos, cómo el Señor los sacó de Egipto con mano poderosa. Después cómo les dio jueces, hasta el profeta Samuel. Después cómo les dio rey. Y sigue hablando hasta el tiempo del Señor. Y ahora dice, verso 23, de la descendencia de este, está hablando de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Y empieza a hablarle ya de la obra del Señor, de la obra del Señor. Y cómo actuaron con el Señor, cómo acusaron al Señor, cómo sin causa digna de muerte le pidieron a Pilato que lo mataran. Y cuando todo se cumplió, nos dice el verso 30, que Dios le levantó de los muertos. Y ahí tenéis todo lo que es el comienzo de la iglesia en Antioquía de Siria. De tal manera, nos dice el verso 42, que habían quedado tan admirados de lo que habían escuchado, que cuando salieron los gentiles, los no judíos, los gentiles, les rogaron que se quedara una semana más con ellos, que se quedaran una semana más, porque al siguiente día de reposo querían volverlo a escuchar. Así que lo despidieron y siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían, les decían, les rogaban que perseverasen en la gracia de Dios. Pasa una semana y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo les decía, contradiciendo y blasfemando. Contradiciendo y blasfemando. Y el apóstol Pablo les dice, a vosotros la verdad era necesario que os hablasen primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis, le está hablando a los judíos, así que ahora nos volvemos los gentiles, porque te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dice que el Señor les había dicho a ellos. La palabra del Señor se extendía por aquella tierra, por aquella provincia, y los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de las ciudades y los levantaron contra Pablo, contra Bernabé y los expulsaron de la ciudad. Y tuvieron que irse, pero a pesar de que los echaron, a pesar de que tuvieron que irse de allí, de aquella ciudad, pero ellos se fueron con la cabeza bien alta. Porque dice el verso 52, los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Por qué estaban llenos de gozo? Porque habían cumplido la misión a la que el Señor les había enviado. El Señor les envió a predicar. El Señor les envió a anunciar las buenas nuevas de salvación. Y a eso nos ha enviado a ti y a mí. Esa es la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la gran comisión. Y ojalá también nosotros podamos sentirnos orgullosos de decir, Señor, hemos predicado tu palabra, hemos anunciado tu obra, y ahora el crecimiento eres tú el que tiene que darlo. Fue una comunidad de creyentes compuesta por gentiles y judíos, pero fue influenciada por los falsos maestros. Las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas. Los Gálatas, esta iglesia y las demás, como también veremos ahora, pasaron de la gracia a intentar cumplir la ley. Pasaron de la gracia que les había sido anunciada a intentar cumplir la ley. Influenciados por los falsos maestros. ¿Cuántos daños hacen los falsos maestros? ¿Cuánto daño hacen en la obra del Señor? Los había en aquellos tiempos y sigue habiéndolos en el día de hoy.
Pablo por eso escribe esta carta tan dura, porque es una carta dura, ¿eh? La iremos viendo. No es una carta de bendición, ni es una carta para pasar la mano, ni es una carta, no, es una carta directa como podríamos decir, a la yugular. Es una carta donde Pablo no se queda corto, porque no se puede andar con cortapisas cuando se anuncia la palabra del Señor, porque hay que anunciarla fiel, tal y como es. No se le pueden añadir cosas, ni se le pueden quitar cosas. Era una zona con tradición romana, tradición gentil, a la que Pablo estaba intentando llevar adelante. Y nos dice que de ahí pasaron a Iconio, otra iglesia de Galacia. Están muy cerquitas todas unas de otras. Están muy cerquitas unas de otras. Y nos dice, viendo cómo se fundó la iglesia de Iconio, que en Iconio entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Esa era la idea de Pablo, esa era la forma de actuar de Pablo. Cada vez que iba a una ciudad, lo primero que hacía era buscar una sinagoga y entrar en la sinagoga y reunirse en la sinagoga, reunirse en las iglesias. Y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. O sea, aquí no creyeron poca gente, ¿eh? Aquí creyeron muchos, porque el texto nos dice que fue una gran multitud de judíos y asimismo de griegos, judíos y gentiles. ¿Qué forma tendría Pablo de explicar la palabra del Señor, no? Unas pinceladas hemos visto ahí en Antioquía, cómo les empieza a hablar desde los inicios hasta que termina en Jesús. Pero no de una forma cualquiera, porque termina explicando toda la obra del Señor Jesús, cómo tuvo que venir a este mundo, porque era necesario que muriera alguien sin pecado, un sacrificio sin pecado, que ninguno de nosotros podíamos cumplir, porque todos somos pecadores, dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria del Señor. Y era necesario que viniera alguien sin pecado. Era necesario que alguien pagara ese sacrificio. Era necesario que alguien muriera por nosotros, pero que no quedara ahí en la muerte. Era necesario que resucitara como resucitó el Señor. Y Pablo les explica todo, ¿no? Y nos dice el verso 3 que se detuvieron allí mucho tiempo, no poco. Allí se detuvieron mucho tiempo. Claro, si se habían convertido tal cantidad de gente, pues era necesario instruirlos, era necesario prepararlos. Porque ellos confiaban en el Señor. Y nos dice el texto que estaba concediendo que se hiciesen por manos de ellos señales y prodigios. Señales y prodigios. Y como siempre pasa, la gente de la ciudad estaba dividida, unos con los judíos, otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles se juntaron, se lanzaron a apedrearlo, a afrentarlo y tuvieron que salir huyendo de esa ciudad. Ahí vemos cómo empezó la iglesia en Iconio. Empezó muy bien, porque nos dice el texto que se convirtieron muchísima gente, tanto de judíos como de gentiles. Pero fijaros qué hicieron con el apóstol Pablo y con Bernabé, porque ya se habían quedado solos, ya Juan Marcos los había dejado. Pero a pesar de las amenazas, allí se fundó una iglesia y seguían adelante. De hecho, todas esas iglesias, el apóstol Pablo más adelante las volvió a visitar. Aquí en Iconio, en esta ciudad, hay una tradición que no viene en la Escritura, es una tradición que hay, en la que dice que allí había una mujer, se llamaba Tecla,
que se convirtió y fue de gran ayuda para los apóstoles. Fue una de las primeras mujeres que se convirtieron allí. No nos lo dice el texto, lo dice la tradición, pero que ayudó muchísimo a Pablo y a Bernabé en la exposición de su palabra y en su día a día allí en Iconio. Y tuvieron que salir huyendo. Anunciar la palabra del Señor no es fácil, ¿eh? Hay un costo. Anunciar la palabra del Señor tiene un costo. Tienes que estar dispuesto a pagar ese costo. Pero merece la pena. Merece la pena. El Señor ya lo advirtió al principio. El Señor al principio lo advirtió. En el mundo no vais a pasar de risa y de cachondeo todo el tiempo, ¿eh? Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Tendréis problemas. Tendréis dificultades. Y si no estás teniendo nada de esto, creo que deberías analizar tu vida. ¿Por qué no lo estás teniendo? Porque el Señor no dijo podréis tener o algunos tendréis. El Señor dijo, en el mundo tendréis. Eso fue una afirmación. Eso fue una afirmación. En el mundo tendréis problemas, pero confiad, yo estoy con vosotros. ¿Problemas por anunciar su palabra? Por supuesto, pero con toda la confianza, sabiendo que el Señor está con nosotros. Y eso nos tiene que ayudar a seguir adelante. Ahí vemos el ejemplo de Pablo y de Bernabé, cómo tienen que salir huyendo, pero no les importa, volvieron más tarde. Ellos volvieron más tarde. Y de ahí se fueron a Listra. Y en Listra tenemos el segundo milagro del apóstol Pablo. En Listra tenemos el segundo milagro del apóstol Pablo. Nos dice el verso 6 del capítulo 14 que habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades del Licaonio. O sea, es toda esa zona, en la parte baja de Turquía, en la parte sur de Turquía, donde estaban ubicadas todas estas iglesias. Y allí predicaban el Evangelio. No podía ser menos. No podía ser menos. Allí ellos predicaban el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y nos dice el verso 8 que allí había un cierto hombre que estaba sentado. Pero estaba sentado porque no podía andar, porque estaba imposibilitado de los pies. Y el hombre no podía entrar. Era cojo de nacimiento. Y nos dice el texto que nunca había andado. Nunca. Este hombre oyó hablar a Pablo. ¿De qué forma predicaba Pablo? Pues no lo sé, pero tenía que ser una forma donde te llamaba la atención. Porque dice, este oyó a Pablo, el cual, y lo tenía que estar mirando de tal manera que Pablo se daría cuenta de cómo lo miraba. Porque nos dice que fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, le dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Me llama la atención que acaba de decir, viendo que tenía fe para ser sanado. Pablo se dio cuenta de eso, que tenía fe para ser sanado. Y el texto nos lo corrobora. El texto nos lo corrobora, porque el texto dice, levántate derecho sobre tus pies. Cualquier persona que se le dice eso, una persona que nunca en su vida ha andado, que nunca en su vida se ha puesto de pie, yo me imagino que para ponerse de pie buscaría algún sitio para apoyarse, buscaría algo para poquito a poco
irse enderezando. Me parece a mí que eso sería lo más normal, ¿no? Lo más normal sería eso, que si yo estoy sentado, pues buscaría algún apoyo, buscaría algo con mis brazos, que es donde tengo la fuerza, para ponerme de pie. Pero el texto no dice eso. El texto no dice eso. El texto dice, y él saltó. Tenía fe, ¿eh? Tenía fe para ser sanado. Él estaba escuchando. Él estaba escuchando. Escuchó lo que le dijo Pablo y él actuó inmediatamente. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era quien llevaba la palabra. Lo tomaron por dioses. No era normal lo que ellos estaban viendo allí. No era normal lo que ellos estaban escuchando allí. No era normal que alguien sanara a una persona de esa manera. Y este pueblo tenía muchos dioses. Y de hecho, a Pablo y a Bernabé lo tomaron también por dioses. Una iglesia que nació en medio de la adversidad, donde venían esos judíos que no querían que la gente se convirtiera, esos judíos que querían añadirle leyes y tradiciones y más tradiciones a la gente para que se pudiera salvar, seguían persiguiendo a Pablo por donde quiera que iba. Por donde quiera que iba. De tal forma que toda esta misma gente que acababan o intentaban hacer los dioses, muy poquito tiempo después, fijaros lo que hicieron con Pablo. Verso 18. Ellos intentaban decirle que ellos no eran dioses, que ellos eran enviados por Dios anunciando la palabra. Nada más. Dice, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Querían hasta ofrecerles sacrificio, como si fueran dioses de verdad. Entonces vinieron los que hemos dejado atrás, los de Antioquía, los de Iconio, persuadieron a la multitud y fijaros, de intentar hacerlos dioses, apedrearlo y dejarlo por muerto. Qué voluble es el hombre, ¿verdad? Qué volubles somos. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Minutos antes, tratándolo como a dioses. Poco tiempo después, apedreándolo y dejándolo por muerto. Pero rodeándolo los discípulos se levantó, entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Una iglesia que nació allí en medio de la oposición, pero que se permaneció firme en el Señor. De esa iglesia nació uno de los personajes que también encontramos más adelante, utilizado por el Señor y muy colaborador del apóstol Pablo. De allí vino Timoteo. Y de allí se fueron a Derbe. Nos dice el verso 21 que después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, esa es la labor que ellos tenían. Y esa es tu labor y es mi labor. La gran comisión que le llamamos, ¿no? Ir y hacer discípulos. Y eso hicieron el apóstol Pablo y Bernabé. Hicieron no pocos, sino muchos discípulos. Muchas personas que empezaron a creer en el Señor, a buscar al Señor, a predicar al Señor.
y volvieron al revés. Nos dicen que volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y les vuelvo a decir lo mismo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No es fácil predicar la palabra del Señor ni seguir en los caminos del Señor. Estamos hablando de sitios que conocemos en la actualidad, porque toda esa zona es la parte baja de Turquía. Y en casi todos los viajes, por lo menos en los 2 primeros viajes, el apóstol Pablo visitó todas esas iglesias. Y en el primero, segundo y tercer viaje iba constituyendo ancianos, iba enseñando a la gente, no los dejaban solos y seguían adelante. Pablo les tiene que escribir poquito tiempo después, porque esta carta yo creo que se escribió poco tiempo después, personalmente, no es, porque ya os digo que en cuanto a la fecha de la escritura hay mucha controversia. Hay unos que piensan que se escribió antes del concilio de Jerusalén, quienes piensan que fue después del concilio. Creo que fue personalmente antes del concilio, y Pablo les escribe esta carta para reafirmarlos nuevamente en la fe. Había pasado muy poco tiempo, porque de hecho en el capítulo 1 de Gálatas dice, estoy maravillado. Él dice, estoy maravillado de que tan poco tiempo os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Dios. De hecho, la palabra que utiliza es desertado. Y está diciendo, estoy maravillado de que tan pronto hayáis desertado. Porque en realidad somos soldados del Señor. Y estamos en una guerra, aunque no nos demos cuenta, pero estamos en una guerra espiritual. Vivimos en una guerra espiritual. Por eso es necesario fortalecerse en el Señor. Por eso es necesario muchas veces de utilizar toda la armadura del Señor, porque nuestra lucha no es contra sangre, es contra principados, es contra las potestades celestiales. Ahí está nuestra lucha. Somos soldados del Señor. ¿Antes se vivía de una manera? Sí, el pueblo del Señor en aquel tiempo lo que tenía era el Antiguo Testamento y ellos se regían por las leyes del Antiguo Testamento. El problema es que los judaizantes les habían añadido una cantidad enorme de tradiciones y de leyes aparte de las que había puesto el Señor. Y Pablo les tiene que decir que no, que la justificación no es por obras, porque no podemos hacer nada, la justificación es por fe. Y quizás el verso principal de la carta a los Gálatas sea el verso primero del capítulo 5, donde dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Estad firmes en esa libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, al yugo de las tradiciones, al yugo de la ley mosaica, que no te puede salvar. Por eso es necesario saber todas estas cosas antes de introducirnos dentro de lo que es la lectura de la carta a los Gálatas. Muchas veces,
cuando vamos a comprar algo vemos los ingredientes que tiene, ¿no? Para poder saber para qué vale, para qué no vale, si te puede hacer daño, si no te puede hacer daño. Pues en esta carta que le escribió Pablo a la iglesia de Galacia, también tenemos que bucear dentro de ellas y ver cómo nos advierte del judaísmo contra el legalismo. Es una explicación clara y nítida de lo que es salvación por la fe. Salvación por la fe. El formato con que se escribían las cartas en aquel tiempo, pues era muy parecido a lo que es un correo electrónico. Empieza de, tú pones tu correo, pones la dirección del otro correo, y ahora pones el concepto o pones el porqué, ¿no? Pablo en todas las demás cartas usaba bendiciones para todos los hermanos. Aquí no. Aquí no. Aquí lo único que hace es el saludo que siempre hacían tanto a los judíos como a los gentiles, tanto a los griegos como a los hebreos. ¿Ven? Les alude, les dice gracia y paz. Gracia, que era el saludo de los griegos, y paz, que era el saludo a los judíos. Por eso les escribe a los dos, tanto a griegos como a judíos, y les dice gracia y paz. Gracia y paz. Esta preciosa carta nos lleva a fundamentos sólidos, a decirnos qué es el Evangelio, a decirnos cómo se recibe el Evangelio, a decirnos cómo puede aplicarse el Evangelio a nuestras vidas cristianas. Pablo muchas veces es agresivo. En las demás cartas no se ve esta agresividad. Por eso pienso que esta posiblemente sea una de las primeras cartas, si no la primera que escribió el apóstol Pablo. Posiblemente. Porque en todas las demás cartas encontramos bendiciones y demás, saludos y todas esas cosas, pero en esta no. De hecho, fijaros lo que llega a decir. Y por dos veces, Verso 8. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, estoy leyendo en Gálatas, capítulo 1, verso 8. Si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Directo. No se anda con chiquita. No se anda por la rama. Si alguien anuncia algo fuera de lo que es el evangelio del Señor, sea maldito. No lo dice una vez, dos veces. Verso 9. Como antes os he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica un diferente evangelio, sea maldito. Pablo no se anda con tontería ni con chiquita. Pablo va directo al grano. Por eso esta carta es diferente a las demás. Por eso creo que es una de las primeras cartas que el apóstol le escribió. Es una carta donde podemos ver diferentes temas. Y terminamos ya en lo que es la introducción. El apostolado de Pablo, como Pablo tiene que defender su apostolado ahí desde el principio. Capítulo 1. Luego después nos habla de que la salvación es solo por fe. Verso 28 del capítulo 3. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo. Todos somos uno en Cristo. Nos habla del legalismo frente a la libertad. Estad pues firme en la libertad en la que Cristo nos hizo libre, dice el verso 1 del capítulo 5. Y nos habla también de una vida en el poder del Espíritu Santo.
que es como debemos vivir. Tenéis el capítulo 5 de esta preciosa carta. Así que podríamos titularla de la esclavitud a la libertad. Una estructura muy rápida de la carta, pues podríamos decir que capítulos 1 y 2, el testimonio personal del apóstol Pablo. Capítulos 3 y 4, la promesa que se le hizo a Abraham. Y a Abraham se le hizo la promesa de la justificación por la fe. Justificación por la fe, no por las obras. Y después, el resultado de poner en práctica todo esto, capítulos 5 y 6, en los que el Señor quiere, lo veremos la próxima semana. Poco a poco iremos viendo esta preciosa carta, introduciéndonos en ella y sacando todo lo que el Señor quiere decirnos a través de esta carta también. Así que el Señor nos bendiga, nos ayude, y algo bueno que podríamos hacer es leer la carta en diferentes versiones. Sé que la mayoría de nosotros siempre la leemos en la Reina Valera del 60, pero no es malo, sino que sería además bueno leerlo en diferentes versiones que te pueden complementar un poquito lo que nos dice el texto de la versión del 60. Pues muy bien, hermanos, que el Señor nos bendiga a todos y cada uno y nos ayude a poner su palabra por obra para la gloria de su nombre.